Capítulo 15. Sen Yuan sabía que visitar los establos era solo un pretexto para visitar al propio Bingle, pero, Pozo, realmente quería verlos. Si Bingle le estuviera regalando una yegua de obsidiana coronada de fuego, ¿qué otro tipo de criaturas increíbles tendría? Resultó que bastantes. ¿Tienes un demonio perro de las sombras? ¿Y una lechuza de madriguera?, preguntó Sen Yuan, mirando con asombro los recintos por los que Bingle lo estaba guiando. Había tantos. Era como un zoológico, pero sin multitudes. Porque, por supuesto, no había multitudes, porque todo esto era para él. No solo el recorrido, sino los propios animales. Sen Yuan había leído cada palabra de Pip y conocía el palacio subterráneo y su propio apartamento, y no había habido nada como esto. Fue halagador. Y un poco abrumador. Cometió el error de mirar a Bingle, solo para ver sus ojos oscuros y brillantes fijos en el rostro de Sen Yuan, bebiendo con avidez cada reacción. Los establos eran, como era de esperar, increíbles. Espero que cumplan con los estándares de Season, dijo Bingle mientras Sen Yuan miraba con asombro a los corceles demoníacos. Season es bienvenido a montar cualquiera de ellos que le parezca agradable. Me gustaría eso, dijo Sen Yuan débilmente. Solo. Sospecho que a algunos de ellos no les gustará tenerme como jinete. Especialmente la serpiente tigre dorada en el puesto lejano, que con todo derecho debería seguir protegiendo su bosque durante otros 100 años más o menos mientras Bingle subía de nivel. Solo había aceptado la mano de Bingle, y probablemente se comería a Sen Yuan si intentaba montarla. O si se acercaba demasiado a su corral. Season puede montar cualquiera de estos, reiteró Bingle con firmeza, y si el protagonista dijo que era posible, ¿quién era Sen Yuan para discutir? Tal vez había aclimatado estas criaturas de la misma manera que había aclimatado a la yegua. No pasó mucho tiempo para que la yegua volviera a instalarse en su establo, que estaba separado de los demás y estaba hecho de piedra y otros materiales no inflamables, y continuar el recorrido. Y había tantas criaturas geniales para ver, y acariciar, y montar. Y en el caso de la grulla gigante de 3 cabezas, sigue volando, que verlos tomó el resto del día. No tenía sentido pedirle a Bingle que llamara a Mobei-jun para un porta a casa tan tarde, no cuando Mobei-jun probablemente ya estaba dormido, y no había nada urgente que Sen Yuan necesitara atender. Entonces, en cambio, Sen Yuan dejó que Bingle lo llevara a una suite de habitaciones de invitados que era, si no una gemela de la casa de bambú, al menos un primo cercano. Le esperaba una cena, mantenida caliente por un talismán calefactor. Lo preparé en caso de que decidieras pasar la noche, dijo Bingle dulcemente. Son todos los favoritos de Season. Lo era, y por muy buena que hubiera sido la comida de los sueños, saber que esto era real lo hacía aún mejor. Su disfrute debe haberse mostrado en su rostro, porque Bingle parecía insoportablemente engreído durante toda la comida. ¿Más vino?, preguntó Bingle, y Sen Yuan asintió. Había dejado a Nin Jin Jin y Min Fan con instrucciones sobre qué hacer con las clases si su regreso se retrasaba, es decir, mantenerlos alejados de Sen Qingyu. Entonces, ¿por qué no debería relajarse y divertirse? No había necesidad de salir corriendo a primera hora de la mañana. Tampoco había necesidad de salir corriendo a primera hora de la tarde, decidió Sen Yuan cuando Bingle le mostró la biblioteca. La mayoría de estos textos no se podían encontrar en el reino humano. Es posible que nunca vuelva a tener la oportunidad de leerlos si Bingle se cansaba de él y no lo invitaba a regresar. Season debería tomarse su tiempo. Haré té, dijo Bingle, y guió a Sen Yuan hacia una cómoda silla de lectura. Ni siquiera había comenzado a aburrirse con la biblioteca cuando Bingle le mostró los invernaderos llenos de plantas raras y poderosas. Y luego las cavernas debajo del palacio, con sus increíbles formaciones rocosas y animales por descubrir. Y luego el bosque salvaje y demoníaco cercano, el sitio de muchas de las escenas favoritas de Pete de Sen Yuan. Era bueno que Bingle hubiera encargado tantos conjuntos de túnicas para Sen Yuan con anticipación. El juego extra que Sen Yuan había traído consigo no era suficiente para pasar tantos días adicionales.
Bingle es un buen anfitrión, dijo Sen Yuan, después de que los días se convirtieran en una semana y luego en 2 semanas. Este maestro está siendo demasiado egoísta, ocupando gran parte de su tiempo. Tal vez debería regresar pronto al Pico Injin. Los ojos de Bingle se pusieron redondos y llorosos, de la misma manera que lo habían hecho la última vez que Sen Qingyu había planteado la posibilidad de irse. Pero pensé que Si-sun quería ver la cascada cantante, dijo. Ya he preparado un almuerzo para el viaje de mañana allí. Sen Yuan quería ver la cascada. Great Master Airplan lo había utilizado principalmente como telón de fondo para papapa más repetitiva, ignorando las propiedades intrínsecas del agua que aumentan el cultivo. Supongo que no querría desperdiciar la cocina de Bingle, dijo. Bingle estaba sentado a su lado, sus lados presionados, no de una manera inapropiada. Los bancos en el jardín eran cortos, y cuando se volvió hacia Sen Yuan para sonreír, estaba tan cerca y tan brillantemente hermoso que Sen Yuan sintió que se le escapaba el aliento. Y tal vez estaba mirando la sonrisa de Bingle demasiado de cerca, porque podía ver el momento en que Bingle registró la mirada de Sen Yuan en su boca, y sus labios se torcieron. Su alegría se deslizó sin problemas hacia algo más pesado. Estoy feliz de escucharlo, Si-sun, dijo Luo Bingle en voz baja, y su lengua salió disparada, solo por un segundo, humedeciéndose el labio inferior. Estoy deseando que llegue mañana. Sen Yuan de repente no pudo dejar de pensar en la escena de la cascada cantante de Pete y en todo lo que Bingle había hecho allí. Yo también, dijo débilmente. Sen Yuan había pasado por suficientes sueños creados por Bingle para reconocer cuando estaba en uno. Tenían un sentido de realismo, una solidez, que ni siquiera el más vívido de los sueños naturales tenía. Sen Yuan miró a Bingle, se extendió ansiosamente en su cama y supo que este no era un sueño creado por Bingle. Lo que significaba, condenatoriamente, que provenía de la propia mente de Sen Yuan. Había visto a Bingle en esta pose antes, hace tantos años en la casa de bambú, pero esta vez fue diferente. Bingle estaba en la cama de invitados de Sen Yuan en el palacio subterráneo, todo músculo delgado y hombros anchos, con la ropa de su emperador abierta y enmarcándolo como la obra de arte que era. Sin embargo, la forma en que se tocaba a sí mismo era la misma, sus dedos largos y delgados bombeaban dentro y fuera de su cuerpo mientras gemía, se retorcía y rogaba a su Si-sun que lo tocara, lo amara y lo tuviera. Esta vez, Sen Yuan lo hizo. Sen Yuan tuvo problemas para mirar a Bingle a los ojos a la mañana siguiente. Y después de un sueño como ese, ¿quién podría culparlo? Se había imaginado empujando a Bingle. El semental protagonista. El emperador demonio con cientos de esposas. El más varonil de los hombres. ¿Quién se atrevería a imaginar disfrutar del cuerpo de Bingle de esa manera? Sen Yuan, aparentemente. Solo el recuerdo de su sueño le hizo querer ocultar su rostro avergonzado. Pero Bingle era más que el protagonista fanfarrón de una novela de mala calidad, y quería que Sen Yuan pensara en él de esa manera. Lo había dejado muy claro. La pregunta era, ¿qué quería Sen Yuan? Su sueño había sido bastante inequívoco. Y, pozo. No era exactamente el primer sueño de ese tipo que había tenido con Bingle. Antes de transmigrar, no había sido raro quedarse dormido y encontrarse en una versión de cualquier escena de Pete que hubiera estado leyendo ese día. Siendo Pete lo que era, a menudo era una escena de sexo. Sin embargo, eso no lo hizo gay. Remezclar experiencias del día de una persona era como funcionaban los sueños. Y si el Bingle en sus sueños a menudo tocaba a Sen Yuan tan suavemente como lo hacía con sus esposas, era solo porque los sueños de Sen Yuan cumplían con el canon. Bingle, siempre observador, notó su renuencia a hacer contacto visual casi de inmediato. ¿Si-sun se siente bien?, preguntó, frunciendo el ceño. ¿Deberíamos cancelar el viaje? Estoy bien, dijo Sen Yuan rápidamente. Sintió que sus mejillas se sonrojaban cuando agregó. Todavía podemos ir. Bingle lo miró por un momento, absorbiendo el rubor de Sen Yuan. Su ceño fruncido desapareció, reemplazado por una sonrisa encantada.
Sisun ha oído hablar de esta cascada, ¿no? Tiene un poco de reputación. Lo hace, reconoció Zhen Yuan, su rubor se hizo más profundo. Ah, Sisun debe sospechar que tengo intenciones lascivas ahora, ¿no es así? Pero lo prometo, los rumores de las habilidades de mejora del y del agua no son exagerados. Sería bueno para nuestro cultivo bañarnos en él. ¿Quieres que nos bañemos juntos? ¿No es esa la forma más eficiente de hacerlo? Por supuesto, no me gustaría arruinar la seda de tus nuevas túnicas, así que primero tendremos que desvestirnos. Insolente, dijo Zhen Yuan, golpeándolo con su abanico, pero no fue un no, y por la forma en que su sonrisa se ensanchó, Bingle lo sabía. La cascada cantante era tan hermosa como Zhen Yuan había imaginado. El agua que caía brillaba en prismas brumosos donde se encontraba con el río debajo de ella, y el sonido de ella burbujeando sobre las rocas era musical, literalmente, como una persona cantando suavemente, de ahí su nombre. Una grulla los observaba con cautela desde la otra orilla, pero por lo demás la pequeña caverna oculta estaba libre de vida. Era un oasis perfecto en medio del mortal reino de los demonios. Las paredes rocosas a su alrededor se extendían lo suficientemente alto como para protegerlos de miradas indiscretas y depredadores que pasaban. Bingle echó un vistazo a la cascada, luego se volvió hacia Zhen Yuan con una sonrisa traviesa, la misma que siempre había usado cuando estaba a punto de salirse con la suya como discípulo, y era imposible verlo como el gran y poderoso protagonista cuando parecía que estaba a punto de sacar un pie y hacer tropezar a Min Fan durante la práctica de la espada. Ya que Sisun estaba esperando esto con tanta ganas, no deberíamos demorarnos, dijo Bingle, quitándose la túnica. Probablemente podría haberse detenido en desnudarse hasta su túnica interior, pero no lo hizo, continuando quitándose las capas hasta que no hubo nada más que una extensión de piel que lo distraía a la vista. Zhen Yuan técnicamente nunca había estado de acuerdo con la idea del baño conjunto, pero habría sido extraño sentarse a la orilla del río y ver a Bingle desnudarse. Entonces, Zhen Yuan se unió a él en su lugar. Esto también había sucedido en Pid. Una demonio coqueta había atraído a Bingle al agua, convenciéndolo de que dejara su ropa en la orilla, y luego la había hecho moverse sobre él mientras se bañaban. La seducción había funcionado en Bingle, y ahora Zhen Yuan podía entender por qué. La piel de Bingle, y había mucho que mirar, estaba cubierta de gotas de agua que se deslizaban tentadoramente sobre sus músculos, dejando rastros brillantes que Zhen Yuan quería tocar. No podía apartar la mirada, sus ojos pegados a una gota mientras se deslizaba sobre uno de los pectorales de Bingle, luego su estómago, trazando las líneas internas de sus caderas mientras corría para encontrarse con el agua que oscurecía la mitad inferior de Bingle. ¿Sisun encuentra agradable a este discípulo?, preguntó Bingle, acercándose. Puede verse tanto como quiera. Zhen Yuan se sonrojó y miró hacia otro lado, al menos por un momento. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, sus ojos regresaron y continuaron vagando. Bingle se dio cuenta y se volvió más audaz, acercándose hasta que prácticamente se tocaron. Y luego se tocaron. Bingle se acercó a él, juguetonamente al principio, arrancando una hoja suelta del cabello de Zhen Yuan, luego limpiando una mancha de tierra de la cara de Zhen Yuan, luego pasando sus dedos por el brazo de Zhen Yuan mientras admiraba la forma de sus músculos. Y luego tuvieron que ayudarse a lavarse el cabello, y los toques de Bingle permanecieron cada vez más en los hombros y la espalda de Zhen Yuan, y las pretensiones y excusas desaparecieron cuando él simplemente tocado. Para cuando finalmente presionó su boca contra la de Zhen Yuan prácticamente estaba temblando de necesidad. Soñar con Bingle podría no haber significado que fuera gay, pero Zhen Yuan se vio obligado a admitir que esto, sostener el cuerpo firme y musculoso de Bingle contra el suyo, jadeando en su boca mientras Bingle demostraba cómo se sentían 300 años de experiencia en besos, podría hacerlo. Luo Bingle no le había estado mintiendo a Nin Jin Jin cuando le prometió que había investigado a fondo lo que estaba a punto de intentar. Además de leer los manuales de instrucciones que había comprado hace tanto tiempo durante su tiempo como discípulo, también había visitado varios burdeles y consultado a los trabajadores masculinos allí. Incluso había comprado juguetes y experimentado con la mecánica de todo. Había empacado los suministros apropiados y sabía qué hacer y qué esperar.
pero la teoría no tenía nada que ver con la experiencia práctica. ¡Ah!, gritó al sentir a Season finalmente. Después de 100 años de espera, finalmente, alinearse y comenzar a presionar. Fue más intenso de lo que había imaginado. Season no había escatimado en ungüento o preparación, y no había sido eso en sí mismo un descubrimiento maravilloso. Lo que había sido un preludio placentero por su cuenta se convirtió en éxtasis cuando fueron las manos de Season sobre él, los dedos de Season en él, Season moldeando el cuerpo de Luo Bingle para acomodar mejor el suyo. Pero Luo Bingle necesitaba más. Y ahora, lo tenía. Era demasiado, al borde de demasiado. Season estaba más caliente que los fríos juguetes de jade de Luo Bingle, y nada de lo que Luo Bingle había hecho o leído podría haberlo preparado para la forma en que las manos de Season temblaban donde sostenían suavemente sus caderas, o la mirada de asombro en el rostro de Season mientras se adaptaba a la sensación de estar dentro de Luo Bingle. Parecía sorprendido, como si no pudiera creer que esto realmente estuviera sucediendo, pero eso rápidamente dio paso a una expresión de felicidad casi dolorosa a medida que avanzaba. Bingle jadeó, sin aliento, y Luo Bingle estaba allí con él, sintiendo como si el aire hubiera sido expulsado de su pecho. Luo Bingle hizo un ruido ahogado y Season gimió en respuesta. Sus manos se movían ahora, acariciando desesperadamente los costados y muslos de Luo Bingle y agarrando sus caderas como si Luo Bingle fuera algo precioso que no podía soportar soltar. Luo Bingle gritó de nuevo mientras Season se envolvía por completo. «Bingle, ¿estás bien?» Season estaba jadeando, su rostro enrojecido y sus músculos temblando mientras luchaba por mantenerse quieto mientras Luo Bingle se ajustaba. Luo Bingle conocía la sensación, sabía lo que era resistir sus propios instintos, y los de Sin Mo, gritándole que se moviera, empujara, tomara, todo mientras esperaba que la esposa que estuviera debajo de él se relajara lo suficiente como para poder hacerlo sin causarle lesiones. Siempre había sido una especie de dulce agonía, una mezcla de demasiado placer y no lo suficiente, y parecía que era lo mismo para Season. Había sudor que comenzaba a gotear en su frente, y mientras Luo Bingle miraba, su respiración se volvió cada vez más dificultosa, sus caderas se contraían mientras luchaba por mantenerlas quietas. El conocimiento de que Season estaba luchando con un deseo tan intenso, combinado con la increíble sensación de sentir a Season en él, era casi demasiado. Gritó de nuevo. «Bingle». Season parecía preocupado ahora. Su pobre Season, tan preocupado por Luo Bingle incluso en un momento tan abrumador. El corazón de Luo Bingle se sintió como si fuera a estallar. Season susurró. «Bingle». Las manos de Season estaban en la cara de Luo Bingle ahora, secándose suavemente las lágrimas, y cuando había comenzado a llorar. «Bingle, si te duele, dímelo. Podemos parar, podemos intentarlo de nuevo». «Se siente bien», dijo Luo Bingle, y lo hizo. Season era lo suficientemente grande como para sentir su estiramiento, pero no tanto como para que le doliera. Relámpagos de placer corrían a lo largo de la columna vertebral de Luo Bingle cada vez que se movía, y tal vez Season podía contenerse, pero no podía. Envolvió sus piernas alrededor de las caderas de Season y tiró, apretándose, y Season estaba golpeando todos los lugares correctos, ahora, y se sentía divino. Season gritó, sus caderas tartamudeando hacia adelante involuntariamente. Fue tan bueno, pero no fue suficiente. «Muévete, Season», jadeó Luo Bingle. «Por favor». Season obedeció. Terminó demasiado pronto. La legendaria resistencia de Luo Bingle le falló esta vez, tanto que Luo Bingle se preguntó si alguna vez había disfrutado realmente del sexo antes. La respuesta es clara, no así, no lo había hecho. Season jadeó cuando el cuerpo de Luo Bingle se apretó a su alrededor, y rápidamente siguió a Bingle hasta el borde. La expresión en el rostro de Season cuando se corrió era hermosa, pura felicidad mientras se aferraba desesperadamente al cuerpo de Luo Bingle y metía sus caderas. Su autocontrol se hizo añicos mientras perseguía desesperadamente su propio placer en esos momentos finales de éxtasis. Después, se acostaron sobre el suave musgo y miraron al cielo. «De hecho, también preparé el almuerzo», dijo Luo Bingle después de un rato.
Eso suena bien, dijo Sisun, aturdido. Se limpiaron en el río y se sentaron debajo de un árbol cercano para comer. A Luo Bingle le preocupaba que las cosas pudieran ser incómodas, ahora, con el rostro delgado de Sisun y un cambio tan drástico en su relación. Pero Sisun pareció volver a caer en sus patrones familiares fácilmente, casi con alivio. La única diferencia fue que se sentaron un poco más juntos, y cuando Sisun recibió una leve mancha de bayas en un lado de la boca mientras comía el postre, Luo Bingle pudo inclinarse y besarlo para limpiarlo. El beso se profundizó naturalmente, y Sisun no protestó cuando Luo Bingle lo derribó nuevamente. Sus viajes después de eso a menudo incluían paradas en lugares pintorescos y apartados como este. Sisun siempre le dio a Luo Bingle una mirada exasperada y suspiró, pero sus manos siempre estaban tan ansiosas como las de Luo Bingle, y su cuerpo, igual de listo. Pero no todos los días fueron unas vacaciones románticas. Luo Bingle tenía un imperio, aunque mucho más pequeño de lo que había planeado originalmente, y San Qinghua se había asegurado de enfatizarle la importancia de no descuidar la burocracia. Aunque también le había enseñado a Luo Bingle la importancia de delegar, principalmente por no hacer lo suficiente él mismo. Los subordinados que Luo Bingle había puesto a cargo habían sido los que le había robado a San Qinghua mientras entrenaba con él, lo que probablemente no había ayudado con el problema de la delegación, pero significaba que Luo Bingle podía estar razonablemente seguro de que, de hecho, tendría un imperio en funcionamiento cuando regresara después de alejarse. Aún así, había cosas que solo él podía hacer llamadas judiciales en conflictos entre los clanes bajo su control, negociar tratados y administrar a sus diversos generales y nobles. Sisun asintió con la cabeza cuando Luo Bingle anunció por primera vez que tendría que hacer la corte, y había sacado un libro, sentándose para esperar su regreso. ¿Sisun no quiere venir?, Luo Benja había preguntado, dejando que su decepción se mostrara en su rostro. ¿Bingle quiere que lo haga? El aporte de Sisun sería muy valorado. ¿Como un consejero?, Sisun había dicho, iluminándose. Como una emperatriz. Pero un asesor también era bienvenido. Luo Bingle miró desde su trono a Sisun, sentado en una silla de honor a su lado. Su rostro prácticamente brillaba de emoción mientras escuchaba el informe de un monstruo que aterrorizaba a una ciudad local. Cuando el aldeano aterrorizado describió los cadáveres profanados de las víctimas, Sisun sonrió con entusiasmo, y Luo Bingle pudo ver crecer el respeto en los ojos de su corte al ver por sí mismos cuán sanguinario podía ser el amante humano de su señor cuando estaba debidamente motivado. Suena como un espectro de la médula, dijo Sisun. Son los únicos que sacan los esqueletos de sus presas de esa manera. Luo Bingle, estos son peligrosos. Tal vez deberíamos manejar esto nosotros mismos. Lo que significaba que también era raro, y Sisun quería verlo. Partiremos para la casa esta noche, prometió Luo Bingle. Cuando había estado buscando al vidente de almas velado, había imaginado cómo sería una cacería con la compañía adecuada. Se había imaginado a Sisun animándolo desde un costado y atendiéndolo después, ayudando con el cabello rebelde de Luo Bingle por la mañana y manteniéndolo caliente con su cuerpo por la noche. No había estado completamente equivocado. Sisun lo ayudó con su cabello, y cuando acamparon, pasaron una noche muy agradable compartiendo una tienda de campaña. Pero cuando encontraron al monstruo, Sisun estuvo a su lado todo el tiempo. Más que eso, estaba gritando instrucciones, pareciendo olvidar en el calor del momento que Luo Bingle era en realidad mucho mayor y más fuerte que él. Una vez incluso saltó frente a Luo Bingle, aparentemente por instinto, y detuvo un golpe que Luo Bingle podría haber manejado con la misma facilidad. Se sentía tan bien que ni siquiera consideró llamar la atención de Sisun sobre lo poco que se había necesitado. Luo Bingle siguió sus instrucciones al pie de la letra, y juntos separaron fácilmente la cabeza del espectro de la médula de su cuerpo y la enterraron bajo las raíces de un sauce muerto. Si te molesta de nuevo, ven a decírnoslo de inmediato, instruyó Sisun a los aldeanos. No se lo digas a Luo Bingle, cuéntanoslo. Porque se imaginaba estar con Luo Bingle en el futuro. La calidez que se extendió por el pecho de Luo Bingle ante sus palabras fue tan reconfortante como abrumadora. No duró, por supuesto.
Cuando regresaron de la casa, una carta estaba esperando en el escritorio de Sisun. Luo Bingel reconoció la extensa caligrafía de Nin Jin Jin desde el otro lado de la habitación. No había ordenado que se detuvieran las cartas de Kangkyun, porque a pesar de lo horrible que era Sen Kim-byu, no se equivocaba al enjaular a Sisun. Sin embargo, al ver la forma en que los ojos de Sisun se iluminaron al verlo, Luo Bingel casi deseó haberlo hecho. «Ah, ¿cuánto tiempo ha pasado?», dijo Sisun, recogiendo la carta. «¿Realmente ha sido todo el verano? Solo quería quedarme el día». Sisun puede quedarse más tiempo si quiere. Sisun puede quedarse para siempre. Pero Sisun solo le dio una sonrisa distraída y continuó leyendo. No pasó mucho tiempo para que la sonrisa de Sisun se desvaneciera. ¿Ese bastardo realmente está tratando de restablecer el castigo corporal por errores de caligrafía? Maldita sea, pensé. Sisun continuó leyendo y luego sonrió de repente. Ah, pero Nin Jin Jin es inteligente, ¿no? Programó los castigos para que se llevaran a cabo a finales de esta semana, cuando Sen Kim-byu planea estar fuera de las horas pico en una cacería nocturna. Ella todavía estará obligada a realizar los castigos, por supuesto, a menos que alguien con más autoridad que ella aparezca y ordene que se cancelen. El corazón de Luo Bingel se hundió. Sisun. Quizás finalmente es hora de llamar a Mo Bei-jun para ese portal, HM. Las lágrimas que brotaron de sus ojos eran exasperantemente reales. Luo Bingel apretó los puños. Pensé que Sisun era feliz aquí, dijo, tratando de no sentirse traicionado. ¿No le había dado a Sisun todo lo que quería? ¿Una hermosa casa? ¿Monstruos emocionantes? ¿Un reino? Sí. ¿Qué más podría querer Sisun? ¿Qué más tenía para dar? Y tal vez había estado abusando de sus lágrimas, porque al verlas, Sisun solo sonrió suavemente y le dio unas palmaditas en la cabeza. Bingel, he sido muy feliz aquí. Sin embargo, eso no significa que pueda quedarme aquí para siempre. Podrías. Luo Bingel podría hacerlo. Sin embargo, no lo haría. No debe. Pero él quería hacerlo. Sería tan fácil. Un toque de sus parásitos de sangre, algunas cerraduras en las puertas. Sería capaz de quedarse con Sisun. Y todo lo que le costaría era el amor y la confianza de Sisun, y todo lo demás que Luo Bingel siempre había querido. Sisun se rió. Tengo responsabilidades, Bingel. Además, este es el momento perfecto. ¿Momento perfecto? ¿Para qué? Por llevarte de vuelta al pico. Sisun volvió a alborotar su cabello, luego se giró para comenzar a empacar. Sen Kim-byu no puede oponerse a que te muevas si él no está allí. Tendrá un ataque cuando regrese, por supuesto, pero de todos modos pasa la mitad de sus noches en Gyeongbin. Puede gastarlos todos allí mientras estamos en la residencia. Hizo una pausa, su rostro de repente se quedó en blanco. Quiero decir, a menos, por supuesto, que Bingel prefiera quedarse aquí. Después de todo, tienes un imperio que administrar. No debería haber presumido. Ayudaré a empacar, dijo Luo Bingel, con voz áspera, y observó con asombro cómo el rostro de Sisun se relajaba. Sisun se sintió aliviado, porque quería que Luo Bingel se quedara con él. Porque quería a Luo Bingel. Sin embargo, podríamos tener un poco de dificultad si Sen Kim-byu trae a Yue In-yuan a la pelea. Lo cual hará, advirtió Sisun. No estoy seguro de cuánto tiempo podremos mantenerte en la casa si todos los señores de los picos se unen contra nosotros. Luo Bingel pensó en la noche en que había dejado la montaña Kangkyun, en lo cerca que Sen Kim-byu y Yue In-yuan habían estado sentados juntos. Si la visita de Luo Bingel significaba que Sen Kim-byu pasaba más tiempo en Gyeongbin. Creo que encontraremos al líder de la secta Yue como un aliado inesperado en esto, dijo Luo Bingel. Lo primero que hizo Sisun al regresar al pico Injin fue anular el último puñado de decisiones que Sen Kim-byu había tomado. Sin duda, habría una pelea sobre eso más tarde,
pero por ahora no había nadie que desafiara la palabra de Sisun. Los otros discípulos miraron a Luo Bindel, y su marca demoníaca no oculta, con los ojos muy abiertos mientras seguía a Sisun alrededor de la cima, pero ninguno de ellos dijo nada. Aparte de Meng Fan, de todos modos. Luo Bindel se encontró con él mientras hacía un viaje a las cocinas de Injin para buscar suministros para el almuerzo, y casi esperaba que Min Fan lo atacara a la vista. Después de todo, había mantenido a Sisun alejado durante mucho más tiempo que una excursión de un día. Pero al verlo, Meng Fan solo se apresuró. «¿Te tomaste el tiempo suficiente?», le dijo Min Fan a Luo Bindel con amargura, pero el alivio en su rostro era inconfundible. Luo Bindel sonrió. «Estábamos ocupados». «No quiero saberlo». Meng Fan hizo una pausa y luego le dio una palmada torpe en el hombro a Luo Bindel. «Me alegro de que hayas vuelto», dijo. «¿Estás contento de que Sisun haya vuelto?» «Me alegro de que tú también hayas vuelto, idiota». Meng Fan lo fulminó con la mirada. «Y no me mires así. Eso es normal. Es normal extrañar a tus amigos». «¿Amigos?». Luo Bindel parpadeó. «No eran». «Además, todavía me lo debes», continuó Meng Fan. «¿Cuántos regalos y cartas le pasé a Sisun para ti? Y algunos de los sirvientes demoníacos que enviaste no eran amables. El último trató de apuñalarme». Eso explicaba por qué ese mensajero en particular había resultado herido cuando regresó. Min Fan podría no ser un señor del pico, pero podría defenderse lo suficientemente bien. «Lo siento», dijo Bindel. «Todavía no lo eres. Vas a enseñar mi clase de lucha con espadas para principiantes durante al menos un año. Los estudiantes más jóvenes muerden, a veces. Probablemente te llevarás muy bien». Luo Bindel no estaba seguro de lo que esperaba cuando regresó a Injin Peak, pero recibir clases para enseñar no lo era. Min Fan tampoco había terminado. Descargó varias tareas desagradables más sobre Luo Bindel, y podría haber seguido adelante si Nin Jin Jin no hubiera aparecido. Inmediatamente abrazó a Luo Bindel, lo cual era normal para ellos, y luego comenzó a reprenderlo, lo cual no tanto. «Soy discípula principal», dijo, dándole a Luo Bindel una mirada de reproche. «¿Sabes cuánto más difícil es mi trabajo cuando uno de los señores del pico desaparece durante meses? Este es Injin, no Baisan». «Lo siento», dijo Luo Bindel de nuevo, e incluso lo dijo un poco, esta vez. «La próxima vez, al menos dale tiempo para escribirnos, y tal vez para firmar algunos papeles. Y tú», se volvió hacia Meng Fan, «deja de tratar de darle a Luo todos los trabajos que no te gustan. Es mi responsabilidad dar asignaciones de trabajo, y te las di a ti». Ella pensó por un momento. «Sin embargo, Bindel te debe por darle sus regalos a Sisun». Luo Bindel había tenido la impresión de que Meng Fan lo estaba ayudando a entregar cartas a Sisun por miedo, no por amistad, pero Meng Fan no parecía asustado. Estaba asintiendo con la cabeza de acuerdo con Nin Jin Jin, como si hubiera ganado algún tipo de discusión. «¿Qué tal esto? Cubrirá tu clase cada vez que esté en Injin». Meng Fan dejó escapar un grito. «Y él te ayudará a hacer un inventario, pero tú también debes estar allí. No es justo echarlo todo sobre él. De hecho, queremos que disfrute de su tiempo aquí, ya sabes». Esto, al menos, Luo Bindel podía entenderlo. «Porque si me gusta estar aquí, traeré a Sisun de vuelta más a menudo», dijo. «Porque si te gusta estar aquí, serás feliz», dijo Nin Jin Jin. «Honestamente, Luo, a veces no sé qué pasa dentro de tu cabeza». Ni Nin Jin Jin ni Min Fan fueron lo suficientemente fuertes como para obligar a Luo Bindel a pagar su supuesta deuda con Min Fan. Podía alejarse, y no podrían detenerlo, y tenían que saberlo. Simplemente, no esperábamos tener que forzar el problema. El concepto de que Luo Bindel podría ser hostil o violento, claramente no había cruzado por la mente de ninguno de los dos.
Ni siquiera lo estaban observando para medir su respuesta. Habían pasado a discutir sobre la frecuencia con la que realmente necesitaban hacer un inventario, ambos aparentemente seguros de su creencia de que Luo Bingle se dejaría plegar de nuevo en el trabajo diario de Enjin sin luchar. Los observó por un momento, con la garganta extrañamente apretada. ¿A qué hora es la clase de Mengfan?, preguntó, una vez que pudo confiar en su voz. ¿Y qué necesito saber para enseñarlo? La segunda cosa que hizo Sisun al regresar al pico Enjin fue instalar a Luo Bingle en la casa de bambú. Tu antiguo dormitorio todavía está allí, intacto, dijo Sisun. Lo mantuve listo en caso de que alguna vez quisieras visitarlo. Pero, Pozo, te quedaste en mi habitación en el palacio subterráneo, al menos hacia el final de mi estadía. Si desea hacer lo mismo aquí. Mi vieja cama probablemente sea demasiado pequeña, de todos modos, dijo Luo Bingle. No lo era, no realmente, no si él era el único en la cama, pero cuando iba a suceder eso. Sin embargo, la paz en el pico no podía durar para siempre. Esa bestia no es bienvenida aquí, dijo Sen Qinbyu, mirando a Luo Bingle. Luo Bingle levantó la vista de la mesa donde él y Sisun disfrutaban juntos de su comida. Ah, Sen Sisu. Bienvenido de vuelta de tu casa nocturna, dijo, sonriendo. Sisun y yo estamos ocupados cenando en este momento. Si quisieras saludarnos, podrías volver más tarde. Sal de mi casa. También es mi casa, espetó Sisun. Otra figura apareció detrás de Sen Qinbyu en la puerta, y Luo Bingle sonrió. Mis disculpas. Estropeamos su velada romántica juntos, dijo, mirando a Yuan Yuan. Si necesitas privacidad. Suficiente. Sen Qinbyu le ahorró a Luo Bingle una breve mirada venenosa antes de volverse hacia Sisun. ¿Realmente esperas que comparta mi casa con un demonio? Con alguien que, la voz de Sen Qinbyu se interrumpió de repente. Tragó saliva y luego gruñó. ¿Sabes lo que hizo? Sé que ya sabes, por escuchar mi Noches Inquietas, al menos. No puedes esperar razonablemente que duerma bajo el mismo techo que él, no después de lo que me ha hecho. Sisun vaciló ante eso, su rostro repentinamente incierto. Yo. La sonrisa de Luo Bingle cayó. Sisun sabía por lo que Sen Qinbyu había hecho pasar a Luo Bingle, ¿no? ¿Sabía que Luo Bingle solo había estado pagando lo que le habían hecho? Sisun sabía mucho sobre él, más de lo que debería, más de lo que era posible. Probablemente solo el vidente de almas velado y el propio Sisun entendían cómo lo sabía todo, pero lo hizo, y amaba a Luo Bingle de todos modos. Y, sin embargo, ante las palabras de Sen Qinbyu, miró, pendiente. Luo Bingle sintió que su estómago se retorcía desagradablemente. No se sentía culpable, había pasado demasiado con Sen Qinbyu por eso, pero tampoco se sentía culpable. Tal vez deberíamos regresar a Kyondin, dijo Yuan Yuan en voz baja en el silencio que siguió. Podemos reunirnos de nuevo mañana para discutir la logística de esto. No seré expulsado de mi propia casa, dijo Sen Qinbyu, pero claramente no quería estar más en la habitación con Luo Bingle, y dejó que Yuan Yuan lo arrastrara con una mínima muestra de resistencia. Sisun estuvo inusualmente callado durante el resto de la comida. Incluso si regresa con todos los señores del pico y me echa de la montaña, no podrán lastimarme, lo tranquilizó Luo Bingle. Sisun lo miró distraído. ¿Qué? Oh, si te echan, lo que probablemente harán, lo siento, puedes volver a escabullirte. Ese no es el problema. Entonces, ¿qué es? Sisun se quedó callado por un momento. Luego, tiene pesadillas, ya sabes. De lo que le hiciste. Luo Bingle no necesitaba preguntar a quién se refería Sisun. Estoy seguro de que sí, dijo. Puedo entender por qué no te quiere en la casa mientras duerme. Ni siquiera creo que le guste en la casa mientras duerme, y yo soy él. Más o menos. Yo también solía tener pesadillas, dijo Luo Bingle.
Al menos lo hice, hasta que dominé el reino de los sueños. Sus palizas no fueron una tortura al nivel de lo que lo sometí, es cierto, pero el abismo infinito sí lo fue. Me envió allí sabiendo eso. Si no pudiera reprimir mis sueños, estoy seguro de que sería igualmente lamentable. No es un concurso, dijo Sisun, exasperado, excepto que lo era, porque el corazón de Sisun era demasiado blando para su propio bien. Solo. ¿Podemos decir que sus crímenes han sido pagados? ¿Puedes prometerme que lo dejarás en paz? Nuestra deuda se saldó cuando me ayudó a encontrar al vidente de almas velado, dijo Luo Bingle. Pero mi hogar está contigo, en el pico Injin. Y no dudaré en luchar por lo que es mío. Sí. Él también, suspiró Sisun. La reunión de Peak Lord al día siguiente fue una pérdida de tiempo. Los señores del pico denunciaron la presencia de Luo Bingle y le ordenaron que saliera de la montaña, pero sin una forma real de hacer cumplir eso, sin una presencia de seguridad constante en la casa de bambú, que tanto Sisun como Sen Qingyu rechazaron en voz alta. La discusión terminó justo donde había comenzado. Si vuelve a mostrar su rostro en mi casa, no dudaré en llamar a toda la montaña para que luche contra él, dijo Sen Qingyu. Sabes, yo también podría pedir ayuda, dijo Luo Bingle. No se puede esperar que no me defienda, ¿verdad? Aunque sería arriesgado, no he sido emperador por mucho tiempo y sería muy fácil perder el control de mis fuerzas. Odiaría pensar qué pasaría con Injin Peak, entonces. Sonrió, mostrando sus afilados dientes, y el agarre de Sen Qingyu en su abanico se apretó hasta que la madera crujió. Era una amenaza vacía. Sisun nunca lo perdonaría, por ejemplo, y la idea de que Nin Jinjin, o incluso Min Fan, hiciera daño, era desagradable. Es casi seguro que Sen Qingyu también sabía que era un farol, pero la amenaza por sí sola fue suficiente para hacer que su rostro se pusiera rojo de furia. Abrió la boca para responder, solo para ser interrumpido por Sisun golpeando su abanico contra la mesa. Basta. Bingle, no estás quemando a Injin. Sen Qingyu, no estás comenzando una guerra con el reino de los demonios, espetó Sisun. Si no puede estar bajo el mismo techo al mismo tiempo, programaremos nuestras visitas en consecuencia. No puedo creer que me esté inscribiendo para un tiempo compartido, murmuró Sisun más tarde, mientras todos salían de la reunión. El término no era familiar, pero el concepto era lo suficientemente claro. Luo Bingle asintió. No es lo ideal, estuvo de acuerdo. Pero significará más tiempo en el palacio subterráneo. Sisun se iluminó un poco ante eso. Sin embargo, tendremos que hacer frecuentes viajes de un día de regreso, especialmente si Sen Qingyu insiste en tratar de implementar políticas inadecuadas. ¿Estará Mo Beihun de acuerdo con eso? San Qingwa lo sería, lo que significaba que Mo Beihun tendría que serlo. Luo Bingle se encogió de hombros. Estará bien. San Qingwa había aparecido con Mo Beihun cuando Luo Bingle pidió que le devolvieran el portal, y aunque Luo Bingle no entendió completamente el significado del gesto con la mano que San Qingwa le había dado, con los puños abiertos, ambos pulgares levantados, la intención positiva parecía lo suficientemente clara. Aunque había causado que Sisun le disparara a San Qingwa una mirada extraña, pero el comentario de Sisun sobre los cambios de política de Sen Qingyu planteó un punto interesante. Luo Bingle puso sus excusas para quedarse atrás, ignorando las miradas preocupadas de Sisun, y se acercó a Sen Qingyu. Sen Qingyu se tensó ante su acercamiento. ¿Qué? Ordenaste una paliza para ese estudiante para atraer a Sisun de regreso, ¿no? Sen Qingyu era muchas cosas, pero estúpido no era una de ellas, y sabía cuán ferozmente protector era Sisun con sus discípulos. Ordené la golpiza porque el niño idiota se lo merecía. Debería haberse avergonzado del trabajo que entregó, dijo Sen Qingyu. Darle a Sen Yuan una razón para escapar de tus garras fue simplemente una ventaja. No es que funcionara. Luo Bingle sonrió. No había funcionado, excepto que lo había hecho, y Luo Bingle había ganado mucho como resultado. Tenías razón al no enjaularlo. Maravilloso.
No encarcelaste a tu amante. ¿Estás esperando elogios? Si quisiera elogios, le preguntaría a Season, dijo Luo Bingel alegremente, y el labio de Sen Qingyu se curvó con disgusto. Estoy tratando de decir que estoy agradecido por su consejo, tan deshonesto como fue. Y puedo apreciar que te preocupas por él a tu manera retorcida y atrofiada. Podría decir lo mismo. Luo Bingel soltó una carcajada. No podía argumentar que su capacidad para amar estaba retorcida y atrofiada, aunque a Season ciertamente no parecía importarle. Miró a Sen Qingyu, realmente lo miró, y vio un hombre. Nada más, pero nada menos. Tenía defectos, cicatrices y la vida lo había hecho feo. Sus dedos asustados se aferraban con avidez a los pequeños restos de felicidad que podía encontrar, y Luo Bingel no estaba seguro de haberse relacionado tanto con nadie. Sen Qingyu había encontrado su felicidad en Yuan Yuan, y en algún momento, Luo Bingel tendría que aclarar su relación con Sen Yuan, quien parecía tener la impresión de que su doble y el líder de la secta eran muy buenos amigos. Y ahora también tenía su hogar, y una medida de paz, y, en Sen Yuan, tal vez incluso un amigo reacio. Luo Bingel no podía pedir perdón por lo que le había hecho a Sen Qingyu. No podía arrepentirse, no después de lo que había pasado en el abismo. Pero me pidió que te dejara en paz, ya sabes, dijo Luo Bingel. Él se preocupa por ti. No es que te lo merezcas. Sen Qingyu lo miró con recelo, luego asintió, aceptando la ofrenda de paz por lo que era. De nuevo, podría decir lo mismo. Fue más tarde ese año, cuando habían estado de regreso en el palacio subterráneo durante casi una temporada completa, cuando Season recibió 3 cartas, una de Nin Jinjin anunciando su intención de visitarlo, uno de Sen Qingyu jurando que combinaría los reinos él mismo antes de dejar que Nin Jinjin deambulara por el territorio de los demonios sin escolta, y uno de pánico de Min Fan, haciéndole saber que tanto Nin Jinjin como Sen Qingyu se habían ido uno tras otro y estaban en camino hacia allí. ¿Qué pasó con no querer estar bajo el mismo techo que yo?, preguntó Luo Bingel, mirando por encima del hombro de Season la carta. Primero me echó, ¿ahora viene a visitarme? Solo quiere asegurarse de que Nin Jinjin esté a salvo. Y tenemos más de un techo. Puede quedarse en las habitaciones auxiliares de los huéspedes, señaló Season. Las comidas serán incómodas. Season suspiró. Estoy familiarizado con las comidas familiares incómodas. Sobreviviremos. ¿Recordó Season que Sen Qingyu no era en realidad su hermano? A veces, se preguntaba Luo Bingel. Luo Bingel no le pidió a Season historias de su vida anterior. Estaba claro que Season tenía conocimiento del mundo original de Bingel, pero más allá de eso no ofreció mucha información, aparte de cositas, como que estaba familiarizado con las comidas familiares incómodas o que había estado ocioso y aburrido. Luo Bingel no pidió más. Tampoco quería compartir historias de su vida pasada. Lo había hecho al principio. Y Season había sido un oyente perfectamente atento, los ojos brillantes mientras hacía preguntas, las mejillas enrojecidas por la emoción, pendientes de cada palabra de Luo Bingel. Pero después, Season lo miraba como si fuera algo mítico. Algo más grande que la vida. Algo que no es del todo real. Luo Bingel había cultivado miradas similares de sus esposas, una vez, pero ahora, de Season, lo dejaron frío. Quería que Season lo mirara con calidez y cariño, como lo había hecho cuando Luo Bingel era solo un discípulo. Luo Bingel descubrió que la forma más rápida de recordarle a Season que era una persona real era continuar con sus lecciones de pintura. Todo lo que se necesitaba era preparar su escritorio y sacar sus pinceles, y Season se acercaba para verlo trabajar. Ofrecería orientación, al final de la lección, elogios genuinos, sin importar cuán humildes fueran los intentos de Luo Bingel. Exasperantemente, resultó que Meng Fan tenía razón. Con un poco de tiempo y esfuerzo, y algunas instrucciones individuales de un maestro, la pintura de Luo Bingel estaba mejorando rápidamente. Sin embargo, no demasiado rápido. No serviría de nada acortar sus lecciones privadas,
No cuando Sisun se sentaba tan cerca y sonreía tan brillantemente cada vez que Luo Bingel hacía un gran avance. Luo Bingel acarició la nueva trenza que Sisun había tejido en su cabello. Por esto, podría soportar que Sen Qinryu pisoteara su palacio por un tiempo, aunque si Sen Qinryu viniera, Yuen Yuan seguramente lo seguiría, y tal vez Luo Bingel simplemente debería tomarse el tiempo ahora para establecer un edificio para la inevitable corriente de cultivadores humanos. Si cuelgo mi arte en su habitación de invitados, ¿crees que lo alentará a mantener sus visitas cortas?, preguntó Luo Bingel. No menosprecies tu trabajo de esa manera, dijo Sisun, golpeándolo ligeramente con su abanico, pero no dijo que no. Debería ser una pintura de nosotros dos, decidió Luo Bingel. Tal vez paseando juntos por un bosque tomados de la mano, o compartiendo una cena romántica en la casa de bambú. Sisun suspiró. Bingel, no intente superarlo. Por supuesto. Se lo dejaré a Sisun. Sisun lo golpeó con su abanico nuevamente, pero cuando Luo Bingel se sentó a pintar, Sisun guardó la carta y se unió a él. Al menos haz 2 versiones de la pintura. Va a quemar el que pusiste en su habitación. Sí, Sisun, dijo Luo Bingel alegremente, y se puso a trabajar.